sanando mi vida, pasa sanando mi ser, pasa sanando mi vida, pasa sanando mi ser. Espíritu Santo, lléname de ti, Espíritu Santo, haz tu obra en mí, Espíritu Santo, resucítame, Espíritu Santo, santifícame, pasa sanando mi vida, pasa sanando mi ser. Ven y pasa sanando mi vida, ven y pasa sanando mi ser. Buenos días, queridos hermanos y hermanas, qué gusto volver a saludarles en este nuevo día. Les habla el Padre Raúl Efrén Bedoya Gaviria y estaré con ustedes compartiendo esta pincelada más del amor de Jesucristo para ti. Qué bueno nuevamente encontrarnos como cada semana para llevar a ustedes una reflexión más de nuestra fe católica, nuestra fe cristiana, y qué bueno que ustedes estén allí ya pendientes de este programa, de estas reflexiones que cada 8 días estamos realizando por medio de esta emisora Manantial de Amor. Un saludo muy grande a todos nuestros radioyentes, también a todos los que nos siguen a través de la web, a través del internet, a través de todos estos medios de comunicación tan hermosos que el Señor nos da para la evangelización. Un saludo especial a todos esos hermanos y hermanas pues que nos han escrito, a aquellos hermanos que nos escuchan, a aquellos hermanos que nos han pedido también su oración. Hay muchos hermanos de pueblos y naciones que en este momento ya se están colocando pues en línea con nosotros. Ahí están ya escuchando nuestro programa a través de esta su emisora. Así que, mis queridos hermanos, muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Es una alegría nuevamente compartir con ustedes un tema en el día de hoy. Un tema para que cada uno de nosotros siga creciendo en su fe. Hoy quisiera que nos colocáramos en la presencia del Señor, que le diéramos gracias por todo cuanto Él nos ha permitido, nos ha regalado. Todas son bendiciones y todas son gracias de Dios. Nada es nuestro, todo es de Dios, y Él a cada uno de nosotros pues nos lo ha regalado para provecho personal y para provecho también de los demás. Así que le damos infinitas gracias, gloria al Señor, alabanzas por todo lo que Él nos ha permitido, y le pedimos que su Espíritu Santo se derrame sobre cada uno de nosotros en este momento para poder reflexionar con Él este tema maravilloso. Los frutos de la oración. Este va a ser el tema del día de hoy, principalmente esos frutos de la oración por los enfermos, ya que muchos me han pedido pues esa oración por los enfermos, y les voy a decir cómo esos frutos se van viendo cada vez más en cada uno de ellos. Así que esta reflexión también para todos nuestros enfermos que allí en el lecho del dolor, en un hospital, en una clínica, en una cama de reposo, quizás en sus casas, desde allí, desde sus camas, también nos están escuchando. Pues hoy ese tema también es para nuestros hermanos enfermos, para aquellos que nos han pedido oración, y pido para ellos del Señor la sanidad de su cuerpo y de su alma, para que ellos se vuelvan a restablecer nuevamente a su vida cotidiana y puedan también transmitir esa alegría y esa fe a cada uno de sus familiares y de sus amigos. Hermanos y hermanas,
Bienvenidos, bienvenidas todas y todos a este programa que en el día de hoy vamos a realizar entre todos. Así que, bienvenidos, bienvenidas, queridos hermanos y hermanas. En el nombre de Jesús recibo sanidad. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás librando. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. En el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás librando. Gloria a Dios. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás librando. Gloria a Dios. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás librando. Gloria a Dios. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás librando. Gloria a Dios. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás librando. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Qué hermoso es nosotros a través de la música, a través de este canto, sentir también esa presencia de Dios sanando, sentir la presencia de Dios liberándonos de nuestras enfermedades, de nuestras dolencias. A veces cuando se menciona hoy el ministerio de curación corporal como un elemento valioso e integral de la pastoral,
a veces uno como que pone el grito en el cielo, decimos nosotros. O sea, por experiencia personal, sé que si uno trabaja pastoralmente en ese campo de la curación corporal de los enfermos, uno se expone a incomprensiones, uno se expone a críticas, uno se expone a burlas. Pero mis hermanos, tengo que afirmar también que este ministerio le acerca a uno a sus hermanos de una manera especial. Es fuente de compensaciones insospechadas. Lo único que lamento es que no se descubra a tiempo la importancia, la riqueza de este ministerio al que Jesús dedicó precisamente tanto tiempo y con tanto amor. Muchas de las prevenciones que se tienen contra este ministerio se deben precisamente a la falta de buena información, es verdad, a los abusos que se tienen en este ministerio. Se tiene, por ejemplo, la idea errónea de que curación y milagro son sinónimos. Por eso llaman a veces milagreros a quienes ejercen ese ministerio de sanación. Sin embargo, mis queridos hermanos, se trata de dos cosas muy distintas. Pues aunque una curación puede ser milagrosa, esto será una excepción. Por eso el apóstol San Pablo, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 9, distingue en la enumeración que hace de los carismas entre curaciones y entre milagros. E incluso esa misma distinción la encontramos en los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4, versículo 30. Otros creen que ejercer el ministerio de sanidad corporal pareciera que es propio solamente de santos, y olvidan que el ejercicio de cualquier carisma puede darse en personas incluso que están en pecado, y que lo que muestra la santidad de una persona es el amor con que ejerza precisamente esos carismas. Judas, Caifás ejercieron carismas a pesar de lo que eran, y nosotros los sacerdotes podemos estar en pecado y consagrar válidamente en virtud del carisma que recibimos el día de nuestra ordenación sacerdotal. Otros muchas veces toman una posición muy cómoda para no ejercer el carisma de sanidad, y es la de afirmar que para eso están los médicos, que para eso está la medicina moderna. Pero ¿cuántas personas, mis queridos hermanos y hermanas, cuántos carecen por pobreza de esos recursos? ¿Cuántas enfermedades son incurables? Y por eso la oración por curación no excluye tampoco la visita al médico, ni el uso de medicamentos en ningún modo. Quien pueda disponer de esos recursos debe hacerlo, pero en el diagnóstico, pero en el caso de que obra la oración, esta puede ayudar para que el médico acierte mejor en lo que tiene aquel enfermo, en la formulación, por ejemplo, de la medicina, para que ésta obre con mayor eficacia en cada uno de ellos. Por eso es tan hermoso si tú puedes leer ese capítulo 38 del libro del Eclesiástico, cómo da luces sobre este punto de la medicina, sobre este punto también sobre los médicos. Tampoco hay que muchas veces esperar resultados inmediatos cuando se ora por un enfermo. O sea, nosotros queremos que el enfermo se sane ya y ya. No, a nosotros nos toca, mis queridos hermanos, solamente orar. A nosotros nos toca es dejar que el Señor dé el resultado de esa oración. Generalmente la salud se recupera mediante un proceso que puede ser muy largo o muy corto, pero es muy útil para que el enfermo vaya conociendo mejor al Señor y vaya mejorando sus relaciones con el mismo Dios. Otras personas muchas veces dicen que para ese fin tenemos muchas veces el sacramento de la unción de los enfermos y que quizás la oración por los enfermos sobra. No tienen en cuenta esos hermanos que la renovación da gran importancia a los sacramentos. Además, hay muchos casos de enfermedad
que no permiten la administración del sacramento por sí mismo. Por eso hay que orar indiscutiblemente por cada uno de nuestros enfermos. Qué bonita es esta pastoral. Qué hermoso cuando uno ejerce la pastoral de sanidad por los enfermos, la oración por aquellos hermanos y hermanas que están en una condición precisamente de enfermedad y de dolencia. Y por eso hay que mirar esos frutos de ese ministerio de sanación. Porque el gran valor pastoral de ese ministerio de sanidad consiste en la experiencia que reciben los enfermos, esa experiencia del amor de Cristo que aparece de manera concreta en su compasión por los que sufren. Cuando uno ora al Señor por un enfermo y con él siempre hay una manifestación de paz. Yo no sé si a ustedes les habrá pasado, los que ejercen de pronto esta oración por los enfermos, cómo uno va notando que en el enfermo como que hay una paz, como que hay alegría en él, aunque no se dé ningún cambio aparente en el estado de salud, pero hay algo en esa persona que lo está llenando de la presencia de Dios. Y con este ministerio, mis queridos hermanos, la gente comprende mejor la realidad de un Jesús vivo, de un Jesús que es el mismo siempre, que ahora hace por ministerio de la Iglesia todo lo que aparece precisamente en el Evangelio. Muchos que han oído decir frecuentemente que Dios es amor y sienten por primera vez la realidad de ese amor paternal cuando alguien implora de Dios la salud para él o para uno de sus hijos o para uno de sus familiares, y éste la obtiene, sea de una manera total o de una manera parcial, pero ahí es donde en muchas ocasiones estas personitas van sintiendo por primera vez el amor misericordioso de Dios. Es que nosotros hablamos muchas veces en teoría del amor de Dios, pero nos da miedo hablar de su experiencia. ¿Y cómo vamos a predicar con fuerza el amor de Dios si no hacemos nada para que el enfermo lo palpe? Lo que hallo más interesante en el ministerio de sanación es ese aspecto pastoral del encuentro real de los enfermos con el poder y el amor del Señor. Más aún, si no fuera por ese aspecto, yo no hallaría mucha razón de ser en esa tarea de orar por los enfermos. Mientras no se descubra este aspecto que es primordial, no se comprenderá ni se valorará debidamente la oración por la curación de los enfermos. Miremos cuando leemos el Santo Evangelio. Miremos, por ejemplo, a un endemoniado una vez liberado por Jesús. Y después que ese endemoniado fue liberado por Jesús, ese endemoniado quiere acompañarlo. O como en aquella ocasión cuando Jesús fue a curar a la suegra de Pedro. Y nosotros encontramos en ese Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 30, como una vez curada de esa enfermedad que tenía, inmediatamente se pone a servir a Jesús. Es que esa es la reacción lógica de quienes han experimentado la caridad del Señor. Esa es la reacción lógica del que ha experimentado el amor misericordioso de Dios y quiere corresponder a ella con demostraciones concretas de gratitud, de servicio al mismo Dios. Por eso es que yo digo que siempre un fruto de la oración es esa anestesia divina, llamémoslo así, anestesia divina. O sea, cómo la oración en algunos enfermos se da como una especie de anestesia. Quizás no se curan, pero desaparece o disminuye el dolor. Y esas personas reciben un gran alivio con la oración que se hace por su curación y pueden alabar mucho al Señor y desempeñar sus deberes o parte de ellos. Por eso, la fuente de la sanación siempre será el amor. Cuando nos acercamos con compasión verdadera a un enfermo, él siente esa corriente del amor del Señor en su ser y los dolores van disminuyendo o van desapareciendo.
eso lo saben muy bien las que son mamás, porque las madres saben esto por intuición y por eso muchas mamás con sus caricias quitan los dolores del cuerpo de sus pequeños, de sus niños. Una mamá con solo de pronto sobarle un poquitito la parte donde le duele al niño y el niño ya que se curó. Es que esa es la fuente de la sanación. La fuente de la sanación, mis queridos hermanos, es el amor. Cuando tú te acercas al enfermo con amor, cuando tú lo atiendes con amor, cuando tú estás allí orando con él en el amor mismo de Jesucristo, en ese amor que restaura precisamente todas las enfermedades, que restaura todas las dolencias. Asimismo, hermanos, no pocas veces la respuesta de la oración que se hace por un enfermo es precisamente el de la medicina. Es decir, uno a veces ora por el enfermo y esa oración como que da la respuesta a través de esos medios naturales que deben ser tenidos por todos en alto precio. Recuerdo el caso de una jovencita que había estado sometida a muchos exámenes y a largos tratamientos y sin curarse de unos cólicos muy fuertes que tenía. Y al día siguiente de una oración por su salud, se hizo tomar una nueva radiografía ordenada precisamente por el especialista. Y al estudiarla, descubrió inmediatamente la causa de la dolencia y dijo aquel médico que nunca había visto una radiografía tan bien tomada. Algunos dirán que es una casualidad, ¿cierto? Pero yo diría que es una respuesta amorosa del Señor cuando nosotros oramos en su nombre, y es una respuesta amorosa del Señor quienes creemos en su amor, en su providencia adorable, en su providencia paternal. Y parecido resultado de la oración es a veces el que un paciente, por ejemplo, ha rechazado una intervención quirúrgica por miedo, con distintas excusas, y después de una oración, como que aquel paciente recibe el valor necesario para someterse a ella y esta pues tenga pleno éxito cuando se la hagan. Esa es el fruto de la oración. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque es que el resultado de la oración siempre nosotros lo vamos a ver en el enfermo. Y esos resultados son gracias a la misericordia, al amor y al poder de nuestro Señor Jesucristo. Qué bonito sería entonces, mis queridos hermanos, que también cada uno de nosotros pudiera tener ese deseo siempre de orar incansablemente por todos nuestros hermanos enfermos, principalmente por aquellos que sufren más, allí quizás olvidados en una clínica, en un hospital, en una casa de reposo. Así que, hermanos, orar por los enfermos, ¿sí? Orar mucho por ellos. Escuchemos esta hermosa canción y sigamos reflexionando en este hermoso tema. Pasas sanando mi vida, pasas sanando mi ser, pasas sanando mi vida, pasas sanando mi ser. Espíritu Santo, lléname de ti, Espíritu Santo, haz tu obra en mí, Espíritu Santo, resucítame.
Espíritu Santo, lléname de ti, Espíritu Santo, y haz tu obra en mí, Espíritu Santo, resucítame, Espíritu Santo, santifícame, pasa sanando mi vida, pasa sanando mi ser, pasa sanando mi vida, pasa sanando mi ser. Pasa sanando mi vida, pasa sanando mi ser, pasa sanando mi vida, pasa sanando mi ser, pasa sanando mi vida, pasa sanando mi ser, pasa sanando mi vida, pasa sanando mi Pues sí, mis queridos hermanos y hermanas, seguimos entonces reflexionando sobre este tema maravilloso, ese tema de la sanidad, ese tema de la salud, ese tema en el que cada uno de nosotros puede ejercerlo, ¿cierto? Y qué bueno que nosotros también en ese ministerio de sanación, pues supiéramos discernir que en algún caso lo prioritario es una sanación interior antes que una sanación corporal. Miren, hermanos, más del 80% de las enfermedades, muchas de ellas son psicosomáticas. Y por eso hay que buscar ante todo la sanación interior de la causa que origina la dolencia corporal. Y para conocer esto, en casos especiales, se necesita más claridad. Y esta es el fruto de la oración, por eso hay que orar con intensidad. En ese ejercicio del ministerio aparece a cada paso la acción maravillosa del Espíritu Santo, ese Espíritu de la verdad que conduce sabiamente a quienes confían sobre todo en su luz y en su amor. Y con ese carisma del discernimiento se consigue en determinados momentos la claridad que de manera distinta no habría aparecido. Y sobra advertir, mis queridos hermanos, que en estos casos habrá que orar primero por la sanación interior y dejar la física para un segundo lugar. También aparecerá a veces que hay en el enfermo resentimientos profundos, falta de perdón, y que a causa de esto no es escuchada la oración de la curación de su cuerpo. Con esta visión, hermanos, se procede entonces a pedir al Señor su amor para
para con Él poder perdonar y suprimir ese obstáculo. Así que es muy necesario en ese ministerio de oración, de sanación por los enfermos, uno primero, como prioridad, hermanos, como prioridad, primero, tratar de sanar el interior de la persona. Es decir, la causa que origina esa dolencia corporal. Hay que pedirle al Señor y por eso hay que doblar mucha rodilla, hay que sacarnos callos en la rodilla para saber de dónde viene la dificultad, de dónde viene el dolor, de dónde viene la enfermedad, porque quizás puede ser producto de algo que está allí muy aferrado dentro de su interior, dentro de su corazón. También, hermanos, pues muchas enfermedades, digámoslo así, pulmonares, gastríticas, bronquiales, muchas de ellas son el resultado del exceso en el uso del cigarrillo, en el uso del alcohol, en el uso de la droga. Entonces la persona está prisionera de ese hábito y se sienten incapaces de dejarlos. Por eso será inútil orar por la sanación de tales enfermedades mientras subsista la causa de ellas. La oración, en ese caso, tiene que buscar ante todo la liberación de esa adicción o de ese hábito. Y por consiguiente, cuando se ora con fe y cuando se ora con perseverancia y cuando el enfermo añade a la oración humilde el deseo sincero de corregirse y toma para ello las medidas que estén a su alcance, quizás, hermanos, no nos hemos detenido a reflexionar sobre la necesidad y sobre las posibilidades de esta clase de oración. Yo conozco que tienen muchos experiencia en esta clase de oración y quizás pueden aportar experiencias admirables. Lo que sucede es que frente a nuestra voluntad débil e inconstante, tenemos el poder del Espíritu, pero contamos muy poco con Él. Y la acción del Espíritu Santo lo que quiere es llegar a todas las áreas de nuestra persona. Y una de las más importantes de las áreas es la de nuestra voluntad. Esa voluntad a veces tan debilitada por el pecado, tan debilitada por los malos hábitos. Aprendamos, hermanos, a iniciar muchas de nuestras oraciones con el lenguaje de la iglesia. Señor, fuerza de los que en ti esperan, escúchanos. Y oremos incansablemente por la liberación de un hábito nocivo en esas personas que quizás tienen ese problema de salud, ese problema de enfermedad. También la causa de malestares y aún enfermedades en muchos es la falta de organización, la falta de orden en el desenvolvimiento de sus ocupaciones, la debida distribución de su tiempo. Aún muchos apóstoles sucumben pronto agobiados por el trabajo debido a esta circunstancia. Hay personas que se encuentran en situaciones más difíciles y que exigen de ellas un trabajo agobiador, y otras se entregan sin necesidad a un activismo exagerado, expresión a veces de situaciones psicológicas anormales. Algunos creen falsamente que Dios le agrada únicamente el trabajo y que el descanso es imperfecto, y no puede ser así, mis queridos hermanos y hermanas. Y otros, muchos de ellos, son incapaces de decir no, y entonces se entregan al servicio hasta quedar extenuados, hasta quedar incapacitados durante un tiempo para continuar ayudando a los demás con su ministerio. Y otros, no pocos, creen que tienen que llevar sobre sus hombros todo el peso de la humanidad, y entonces pronto caen sin fuerzas. La oración, la docilidad al Espíritu, que muchas veces nos habla a través de personas y de acontecimientos, pueden darnos la luz oportuna para distribuir mejor el tiempo, para actuar de esta o de aquella manera y para proceder en cada circunstancia como el Señor quiere que lo hagamos. Es que no se nos debe olvidar que somos seres racionales y el Señor quiere que obremos como tales. Él nos da su luz para ver con claridad
Y si se la pedimos con humildad y con confianza de hijos de Dios, pues Él nos la dará. Entonces, tendrás que tener una visión mejor para organizar mejor tu vida y tener así una mejor salud. Otra virtud, digámoslo así, otro fruto del orar por la sanidad de las personas es precisamente la solución de un problema que influye en nuestra salud. Las preocupaciones, los problemas cuando son graves y persistentes, a veces nos ponen tensos y terminan por afectar nuestra salud. Mientras no encontremos la solución adecuada o mientras no obtengamos la paz y la fuerza del Señor para llevar la cruz con tranquilidad, no sanaremos físicamente, sino que el mal crecerá. La oración consigue esta gracia y nos sana indirectamente. Aprendamos, cuando oramos, a lanzar nuestras preocupaciones en el corazón amoroso del Señor y Él nos confortará. Entendamos entonces el valor de la palabra de Dios cuando Él nos dice por medio del Salmo 36, encomienda tu camino al Señor, confía en Él y Él actuará. O como nos dirá el apóstol San Pedro en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 7, confiad al Señor todas vuestras preocupaciones, pues Él cuida de vosotros. O cuando Jesús allá en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, versículo 25, decía, no andéis preocupados por vuestra vida, o sea, no andéis preocupados. Es que cuando la oración por sanación tiene que conseguir la paz, tiene que conseguir la confianza en el Señor, tiene que conseguir la seguridad en su amor, entonces vendrá la recuperación corporal como resultado necesario. En los grupos de oración encuentran muchos la solución de diversos problemas que los tienen agobiados y enfermos, pues es que la oración unánime de varios tiene una fuerza especial delante del Señor y consigue más de lo que cada uno de nosotros creemos. Y si nosotros le pedimos, Él nos lo dará. Por eso dice el Señor que donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, pues Él nos dará lo que allí le pidamos. En muchos casos, principalmente cuando se trata de enfermedades graves o enfermedades crónicas, el fruto de la oración no es la curación total o inmediata, sino el comienzo de una recuperación que avanzará en la medida en que perseveremos en la oración. Y esta mejoraría más o menos apreciable y es la primera respuesta del Señor y encierra una invitación a perseverar en la oración. Hay que tener mucha paciencia, pero también mucha fidelidad en la oración, porque estas dos son necesarias en el ministerio de curación. Quienes deseen conseguir efectos inmediatos y extraordinarios sufrirán muy pronto una gran decepción. Yo se los digo, hermanos, debemos creer en el amor y en el poder del Señor, pero también en su sabiduría que conoce qué es lo que más le conviene a su gloria y a la persona por quien oramos. Es el Señor y nosotros somos sus siervos. Nosotros no mandamos al Señor, Él es el que hace su obra totalmente. Entre las causas que muchas veces explican el lento proceso de la curación que aparece frecuentemente está nuestra debilidad, nuestra limitación como instrumentos del Señor. Y esto debemos admitirlo con humildad, mis queridos hermanos y hermanas, pero sin angustia. Y por lo tanto, entonces podemos estrechar nuestra unión con Jesús, recibir más poder de su Espíritu, y así nuestro ministerio tendrá mucho más eficacia. Qué hermoso es esto, cuando tú te dedicas a ese ministerio,
a ese ministerio de la sanidad, de la oración por los enfermos. Qué bonito cuando el Señor te utiliza a ti para que lleves esa fuerza y esa fortaleza a los que necesitan precisamente de nuestro consuelo, a los que necesitan de nuestra ayuda, a los que necesitan de nuestra pobre oración. Así que hay que ejercer ese ministerio. No nos dé ningún temor, ningún miedo, orar por todos y cada uno de nuestros hermanos, aquellos que están más y más enfermos. Así que esta es una invitación, la que nos está haciendo el Señor en el día de hoy. Fluye en mi divino ser, fluye en mí, fluye en mí, fluye en mi divino ser, con tu poder, con tu poder. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mi divino ser. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mi divino ser, con tu poder, con tu poder. Que tu fuego sane en mí toda carencia de tu amor. Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mi divino ser. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mi divino ser, con tu poder, con tu poder. Que tu fuego sane en mí toda carencia de tu amor. Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor. Que tu fuego sane en mí toda carencia de tu amor. Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor. Bueno, seguimos meditando, reflexionando sobre este tema, sobre la curación, la salud de los enfermos. Uno también tiene que tener en cuenta que en este ministerio de sanación encontramos casos verdaderamente admirables.
yo diría casos extraordinarios, porque es que el Señor obra a veces a través de nosotros de una manera especial, sea por la gran fe del enfermo o sea por la mucha oración que se ha efectuado por ese enfermo, o porque en un caso particular es Dios mismo el que quiere demostrar de manera más potente su amor y su poder infinito por la persona. Cuando empezamos a orar por un enfermo, nunca sabemos lo que le acontecerá. Es que este ministerio está lleno de misterios y también de sorpresas. Estamos viendo cómo actualmente aparecen curaciones inmediatas de graves enfermedades como cáncer, como leucemia, como soplos cardíacos, como asmas. Esto está sucediendo cuando se ora por los enfermos. Esto aparece muy claro para quien tiene fe en el poder y en el amor del Señor, y está convencido de que Él es el amo de la vida y de la muerte, y que, como dirá el Evangelio de San Mateo en el capítulo 28, a Él se le ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Al orar por los enfermos, hermanos, entreguémonos con humildad y confianza a la acción del Espíritu y dejemos que Él actúe en cada caso como Él quiera. A nosotros nos corresponde solamente orar. El resultado depende de Dios. Suyo es el reino, suyo es el poder y suya es la gloria. No se nos olvide. Fruto también del ministerio de oración por sanación es recibir más salud mental y corporal, lo mismo que la conservación de la misma. En la oración que recita el sacerdote antes de comulgar, pide que el cuerpo y la sangre de Cristo que va a recibir le sirvan de defensa para el alma y el cuerpo y se conviertan en remedio saludable. Por eso nosotros pongámonos en oración. Pidámosle al Señor que su vida recorra cada parte de nuestro organismo, que la reanime, que la fortalezca, que la sane si está enferma. Y esta súplica estará acompañada de una visualización de la acción del Señor en cada parte del cuerpo y de una profunda acción de gracias por el amor infinito que nos tiene. Nuestra oración tiene que pedir, antes de todo, la santificación y el crecimiento espiritual, pero debe incluir también nuestra fortaleza y salud corporales, que constituyen también un gran bien y deben ser tenidas en alta estima. Más de una vez, al orar por un enfermo que está penando mucho, el resultado es que éste muere pronto y con gran paz. Yo pregunto, ¿no es este un fruto maravilloso del ministerio de sanación? ¿No constituye un gran beneficio para quienes tienen que asistirlo? Es que nunca sabemos, como lo dije antes, cuál va a ser la respuesta del Señor en nuestra oración. De lo que sí estamos seguros es que la única oración que se pierde es la que no se hace, sí, hermanos. La única oración que no escucha a Dios es la que no se hace. Así que, mis queridos hermanos y hermanas, la invitación está abierta para que nosotros ejerzamos ese ministerio de sanación, de oración por la sanación de las personas, que nosotros oremos por ellos, por esas enfermedades que tienen, y dejemos que Dios haga su obra en cada uno de ellos. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, el tiempo es corto, ya se nos fue casi la hora de tiempo en este maravilloso tema. Yo espero que estas cositas, reflexiones que hemos meditado entre juntos, pues nosotros las coloquemos en práctica. Yo los invito para que oremos por los enfermos. Ora por aquellos enfermos. Y voy a orar de manera especial por aquellos que están en este momento escuchándonos en este programa, por aquellos que están en casa, por aquellos enfermos que tienen alguna situación difícil en su cuerpo. Amado Padre Celestial, bendícelos, santifícalos en este momento, regálale la salud, la sanidad de su cuerpo, de cada uno de aquellas situaciones concretas que tienen en alguna parte de su organismo, Señor, que tú pases tu mano sanadora, tu mano liberadora
fortaleciendo, como dices tú en la palabra, aquellos brazos vacilantes, esas rodillas que se vacilan, que no pueden pararse, Señor Jesús, aquellos ojos que quizás se están marchitando, aquellos oídos que ya no pueden escuchar bien. Amado Jesús, tú que eres el médico de los cuerpos y de las almas, te pido que en este momento ejerzas tu misericordia sobre cada uno de estos enfermos, que tú, en tu gran amor, en tu bondad, los levantes de allí, de donde están, para que ellos puedan sentir tu gloria y poder dar testimonio del poder que tú realizas en cada uno de ellos. Bendito sea Dios por todo lo que tú estás haciendo en este momento, en cada uno de estos hermanos y hermanas que en este momento están recibiendo esta gracia, esta bendición y esta misericordia amorosa de nuestro buen y Padre Dios. A ti sea la gloria, Señor, a ti sea la alabanza y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Que el Dios de la paz les conceda la paz, que el Dios de la salud les conceda la salud, que María Santísima les cubra con su manto, sea el Señor Jesús su delicia, y Él les dará todo lo que pida su corazón, y que la bendición de Dios todo bondadoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Hasta la próxima semana, en un programa más de Pinceladas de Amor. Deja que Jesús pincele tu corazón. Un bendecido día. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí. Quiero más de ti, quiero más de ti, más de tu presencia, viviendo en mí. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es tenerte